Bien, este capítulo vamos a ver todo lo que es la parte de árboles filogenéticos, el tema de anagénesis, el tema de cladogénesis también para poder ver cómo se forman estos árboles genealógicos, perdón, filogenéticos, que no, que bueno, ahora actualmente realmente existen programas que desarrollan, pero vamos a ir un poquito más allá para poder conocer realmente cuál es el criterio, ¿no? El algoritmo, si queremos decirlo así también, de poder tener un árbol filogenético que concuerde con la verdadera evolución de los grupos biológicos. Bien, algunos conceptos que debemos recordar, ¿no? Sistemática, van a oír bastante el tema de sistemática. Sistemática significa ordenamiento, en verdad, que es el estudio científico de las clases y diversidad de los organismos y de todas las relaciones entre ellos, ¿no? Quien lo acuñó fue Simpson, ¿no? Acuérdense ustedes, Simpson, de la teoría sintética, ¿no? Uno de los miembros de la teoría sintética. Y el otro concepto que ya lo conocemos por diferentes cursos es taxonomía, ¿no? Que también significa ordenamiento, ley, ¿no? No es otra cosa que el estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros pues construimos. Recuerden que nos vamos a basar en especies. Recuerden ustedes que las especies en verdad son artificiales. Es un término artificial, ¿ya? Que puede ser cambiado en el tiempo, pero esa nomenclatura binaria establecida por Linneo nos va a dar un ordenamiento para nosotros poder ir este, juntando a las especies, agrupándolas, ¿no? Como vemos acá, tenemos acá cuatro, ¿no? Individuos que han surgido, todos han surgido a partir de un ancestro, ¿no? O si lo vemos ya en forma un poco más detallada, sabemos que los reptiles y las aves están más cerca con respecto a los mamíferos y más lejos que los anfibios, gracias a diferentes estudios taxonómicos, genéticos, conductuales, etcétera. Recuerden que el tema de sistemática abarca muchos campos. No necesariamente nos basamos en información molecular o información taxonómica. Ahora realmente se busca un consenso, ¿no? Un aspecto que tampoco debemos olvidar es que los árboles, ¿no? Filogenéticos, los cladogramas, como quieran llamarlo, derivan, ¿no? Derivan de la sucesión de generaciones. Ahí vemos una pequeña ramita, una porción de esta ramita del árbol, corresponde realmente a varias, ¿no? Generaciones de individuos, ¿no? Familiares, o de pedigrí, o genealógicos, como quieran, y que a lo largo del tiempo suman y dan origen a las nuevas variedades, especies, razas. Bien, otro aspecto que también debemos tener en cuenta es que todos los seres vivos, al nivel que nosotros nos movamos en el tiempo, tienen ancestros comunes, ¿no? Mientras más retrocedamos, nosotros vamos a encontrar más ancestros comunes, ¿no? Y a partir de esos ancestros es que se han originado, ¿no? Diversas líneas o especies finalmente, ¿no? Cuanto más reciente sea esa divergencia, es decir, que comparta un ancestro común más cercano en el tiempo, mayor será la cantidad de características comunes. Es decir, que aquellos individuos, yo tengo por ejemplo acá un grupo de los reptiles separado completamente de este grupo de mamíferos, pero ¿qué separa el grupo de mamíferos? Bueno, las características que separa son las glándulas mamarias, por eso se le llama mamíferos. Luego, entre los caballos, por ejemplo, y la foca que está acá, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un gran cambio,
¿no? Estos son herbívoros, ya tenemos acá carnívoros, los dientes adaptados para masticar carne, ¿no? Si yo quiero separar a la foca del resto, en este caso el león y el gato, ¿no? Las uñas retractables, ¿no? Y si quiero separar al león de los gatos domésticos, el ronroneo es una característica propia de los gatos, ¿no? De este grupo de felinos, ambos son felinos. Entonces, cuanto más reciente sea esa divergencia, ¿no? Mayor será la cantidad de características comunes que compartan dos especies, ¿no? Bien, en el caso de humanos, ¿no? Para no ir muy lejos, ahí tenemos, ¿no? Nosotros, si hacemos, ¿no?, un árbol, ¿no?, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, el género Homo está cerca de Australopithecus, que ya es extinto, pero si retrocedemos más atrás con los simios modernos, nosotros probablemente estemos más emparentados a los chimpancés y a su vez emparentados al gorila y a su vez más lejano al pongo, que viene a ser el orangután, ¿no? Entonces, eh, esas líneas evolutivas, ¿no?, también han podido determinar el tema de primates, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de evolución humana. Ahí tenemos, si yo construyo, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, un gran grupo, el grupo del orangután, el gorila, el chimpancé, el grupo de los simios, que se separa, ¿no? Este grupo de acá, el grupo de Ardipithecus, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, los Australopithecus se abren a un lado y nosotros nos separamos del resto del grupo de los Australopithecus hasta dar el origen de los humanos. ¿No? Todo el grupo de los Australopithecus ya están extintos, pero han sido ancestros. Hemos tenido un ancestro en común. No, el Australopithecus probablemente no ha sido, eso es un error a veces que el Australopithecus es nuestro antecedor. No, es probablemente tuvimos un antecedor común, ¿no? Pero no significa que de Australopithecus hayamos evolucionado. Y eso es a veces los errores que se cometen el asociar ancestros que no le corresponden, ¿no? Otra forma de verlo, ¿no? Nosotros vamos a tener siempre un árbol, esos puntos de unión que se llaman nodos, ¿no? Las hojas o las ramificaciones, que son estas líneas que se van a separar en el tiempo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, la evolución humana, ¿no? Miren ustedes, ¿no?, cómo ha ido apareciendo y desapareciendo en el camino, ¿no? Entonces, hace 2 millones de años, por ejemplo, ya había, ¿no?, había protohumanos, ¿no? Y el género Homo probablemente 1 millón de años, lo que está de verde, ¿no? Habían varias especies, Rodolfensis, habilis, erectus, ¿no?, Neandertal, Heidelbergensis, ¿no?, antecesor, y el Homo sapiens, ¿ya? O sea, hemos tenido en verdad bastantes géneros Homo, ¿no?, presentes, incluso cohabitando. Bien, ¿qué es un árbol filogenético? Es una representación de una hipótesis de las relaciones evolutivas entre el grupo de organismos. ¿Ya? Los árboles son una posible explicación, ¿ya?, porque generalmente los árboles no se mueven, ¿no? No se mueven en el tiempo, ¿ya? Cambian, cambian, ¿ya? De repente se descubre una nueva especie, un nuevo género, y el árbol puede ser reestructurado, ¿ya? Generalmente está basado en homologías, eso es importante, porque muchos de los árboles pueden llevar a confusiones. Se debe tener cuidado de no usar caracteres producto de evolución convergente. Ese es un aspecto que produce confusión, que aparentemente dos especies tuvieran algún tipo de parentesco o de relación y no lo tienen porque simplemente ha habido una evolución convergente. Y bueno, los árboles filogenéticos ahora utilizan datos diferentes, taxonómicos, genéticos, etc., ¿no?
ahí tenemos, ¿no? ¿No? Lo que ha ido ganando cada grupo, ¿no? ¿No? Ahí lo vemos, presencia de cráneo, vértebras, mandíbulas y miembros pares, pulmón o vejiga natatoria, tipo de aleta y un soporte esqueletario, quirio, ¿no? Que es el tema de las extremidades, características de la piel y oído interno, corión, ¿no? Ágneos y alantoides, beta-caratina, fenestras temporales, ¿no? Fenestra anteorbital, fenestra temporal, evolución del cráneo, en verdad, molar tribofénico, etcétera, ¿no? Es lo que ha ido ganándose evolutivamente. Los grupos, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo han ido evolucionando, ¿no? De peces, pasando por anfibios, reptiles, ¿no? Aves y mamíferos. ¿Ya? Bien, un clado es un grupo, ¿no? Que tiene un ancestro en común, ¿no? Un clado puede ser a este nivel, puedo tener un clado acá, yo puedo tener un clado, puedo abarcar lo que yo quiera, como acá, ¿no? Un clado puede ser AB, puede ser C y D, o puede ser A, B, C y D, puede ser todo en conjunto, ¿no? ¿No? Incluyendo los nodos y las ramificaciones. Yo puedo representar, ¿no? Un árbol con sus clados, ¿no? Clado, realmente la traducción es hoja, o el tema de ramificaciones, ¿no? En cada punto de ramificación se encuentra el ancestro común más reciente de todos los grupos que descienden. Claro, acá está el antecesor, ¿no? Común de A y B, ¿no? Si yo retrocedo acá, este es el antecesor común de A, B, C, D y E. ¿Ok? Entonces yo puedo moverme a diferentes niveles. Puedo moverme a este clado, puedo moverme a este clado más grande o este clado mucho más grande. Dice, dos especies están más relacionadas si tienen un ancestro común más reciente y menos relacionadas si tienen un ancestro común menos reciente. Podemos usar un método bastante directo para encontrar el ancestro común. Empezamos en la rama en cuyos extremos se encuentran las dos especies de nuestro interés y retrocedemos hasta que encontremos el punto. Claro. Entonces, de A y B llego hasta el punto de bifurcación. Este es el ancestro común más reciente de A y B. Retrocedo, este es el ancestro común, ¿no? Más reciente de B y C. Y así, mientras vaya retrocediendo, ¿no? Vamos a encontrar nosotros ancestros anteriores, ¿no? A un grupo de especies o de individuos, ¿no? Bien. Bien, los árboles filogenéticos, ya lo hemos visto, puede ordenarse de diferentes formas, ¿no? El más clásico es el que aparece a la izquierda, estas ramificaciones, donde los ancestros están ubicados hacia el lado izquierdo, ¿no? O los puedo orientar así, donde el ancestro está hacia la parte de arriba hacia abajo, o este tipo de ramificación, ¿no? Que es otra forma de verlo, donde meramente nosotros no tenemos, es un poco más simple, ¿no? Cualquiera de los tres son útiles para poder hacer un análisis filogenético. Dice, otro punto crítico es si se rota los usando. Nosotros podemos pivotear, ¿no? Y al pivotear no cambiamos las relaciones. Por ejemplo, acá tenemos W, X, Y y Z. Y yo pivoteo en este punto, en este nodo, y ahora tengo W, Z, y X. Es el mismo árbol, ¿no? Es el mismo árbol. Las relaciones no han cambiado, siguen siendo las mismas,
¿no? Y podemos hacer todas las pivoteadas que queramos, ¿no? Estas dos primeras que ya las mostramos, o podemos pivotear así, ¿no? O podemos pivotear de esta forma, ¿ya? Ahí tenemos 4 formas de poder representar a estos árboles, ¿no? Bien, hay otro aspecto también que es la politomía. Realmente hemos estado viendo nosotros, ¿no? Dos individuos a partir de un de un nodo, una bifurcación, solamente estamos viendo dos entes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay más? Como vemos acá, que hay 3, ¿no? ¿Ok? Y, y esto se debe a que hay falta de información para discernir y separar, en este caso P, Q y R, ¿no? En lugar de separar 2, tenemos que juntar los 3 porque no hay información suficiente, ¿no? Que nos pueda aclarar un poco la ramificación. Bien, a ver, continuamos. Bien, si yo les pregunto cuántos árboles podrían darse, ¿no? Hay, por ejemplo, para 3 taxones A, B y C, podemos ordenar B y C juntos, ¿no? A y B juntos, o A y C juntos. Tenemos 3, ¿no? 3 taxones o cladogramas, como quieran llamarlo. Si tenemos más, ¿no? Ya no 3 A, B, C, sino tenemos un D, ¿no? ¿Cuántos árboles habrían? Bueno, la cosa acá se complica un poco más. Habrían 15, ¿no? Eso quiere decir que mientras más especies tengamos para un árbol, este árbol puede ser múltiple. Podemos tener muchos árboles. Bien, les mencioné que usábamos datos taxonómicos principalmente para construcción de árboles, pero también ahora se usa pues datos de información genética, en ADN o en ARN, básicamente ADN para construir árboles, ¿no? Pero, ojo, esa data de información genética es útil, pero debemos cotejarla con información, ¿no? Con información taxonómica, morfológica, porque no necesariamente el tema de información genética nos puede dar la mejor información, ¿no? Y tenemos incluso la presencia de genes, ¿no? Vamos siendo mucho más específicos, ya ni necesariamente la secuencia, sino también los genes, ¿no? Y para poder construir estos árboles se ha tenido que realizar una serie de algoritmos que fueron construidos en los años 70, 80 y que ahora sirven a todos los programas que nosotros vamos a ver, como el programa Mega, por ejemplo, ¿no? Hay métodos de distancia, hay métodos de máxima parsimonia, métodos de máxima verosimilitud, ¿no? Donde nosotros tratamos de que esa información nos dé el árbol filogenético más preciso, ¿ya? Se usa una serie de algoritmos, muchos de ellos matriciales, ¿no? Para poder entender realmente cómo ha sido la evolución en estos organismos, ¿no? Bien, ¿qué mide la distancia entre dos especies? Bueno, habitualmente la distancia entre dos especies mide el número de años o generaciones transcurridas desde la subdivisión de la especie ancestral común en las dos especies en cuestión. ¿En qué momento se separaron dos especies y fueron independientes? Esa distancia no es conocida y hay que estimarla a partir de los datos usando modelos evolutivos. El modelo usado depende, entre otros factores, del tipo de datos que se tiene, el tipo de organismo y del criterio del investigador, ¿ya? Generalmente usan matrices, se han llevado curso, matriz, ¿no? Donde trata de medir la distancia observada entre las especies, es decir, en qué momento se separaron, ¿no? ¿No? En general no es una distancia en el sentido matemático del término, ¿no? Es un algoritmo. Nosotros
base a este análisis matricial se va a construir el árbol filogenético, ¿no? Matricial, ¿qué relación hay, ¿no? Entre estas, vamos a poner estas 4 especies, ¿no? Obviamente entre las especies que son iguales no hay relación, 0, está en diagonal. ¿Qué relación hay entre A y B? 6, entre A y C 8, entre A y D 8 y así sucesivamente. Mientras más especies hay, más crece la matriz. Y nosotros, en base a eso, tratamos, entonces encontramos que B y A tienen están más cercanos y D y C están más cercanos, ¿no? En base a eso, ¿no? Se sigue haciendo el análisis para ir construyendo el taxón, ¿no? En fin, nosotros, ¿verdad? Lo que hacen es calcular estas distancias, ¿no? B1, B2, B3 son las distancias, ¿no? ¿Okay? La forma de calcularlo, seguimos con el análisis matricial, ¿no? Acá le da valores, se busca el mínimo de las distancias, C y D son las más próximas, ¿no? C y D tienen una distancia de 1 comparado con esta que tienen 3, por lo tanto C y D se amarran, ¿no? C y D se amarran, ¿no? Para construir el árbol. Entonces, de esta forma, ¿no? Usando algunos algoritmos, se puede encontrar, por ejemplo, el de Neighbor Johnny, ¿no? Que ayuda a encontrar realmente las distancias entre dos grupos, ¿no? Y bueno, los softwares, los programas hacen todos estos cálculos muy rápidos, ¿no? Y ahí podemos ver pues las distancias, ¿no? En este análisis matricial, en el cual A y B y C y D están en dos clados, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces algunos ajustes, es el famoso algoritmo de Fish-Margolis, ¿no? Dice, fijada la topología, encontrar la solución a ese problema. Si no hay muchos taxones, se busca la mejor entre todas las topologías, ¿no? Trata de reducir estos datos para vertir finalmente un árbol, ¿no? Mucho más, lo más sencillo posible, ¿no? A nivel de secuencias nucleotídicas, que es lo que realmente analizamos, ¿no? Y se podemos pensar en usar como distancia la proporción de no coincidencias entre núcleos, pero esta distancia no refleja correctamente el proceso evolutivo. Nos basamos en las mutaciones, podría pasar pues guanina, mutacitosina, después atimina, etcétera, etcétera. Pero como son 4 nucleótidos, podemos después de un tiempo volver al mismo nucleótido y aparentemente no había ningún tipo de cambio, ¿no? Y bueno, estamos tomando solamente en cuenta mutaciones, no otro tipo de cambio como inserciones, deleciones, no. Aplicamos métodos, y los métodos más sencillos son el Jules Cantor y Kimura, quienes estudiaron esto, ¿no? Los modelos sencillos asumen que en una secuencia cada sitio evoluciona de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos secuencias alineadas S y R, ¿no? La probabilidad de que S haya evolucionado a partir de R en un tiempo D se calcula con esta fórmula, ¿no? Como tenemos 4 nucleótidos, cada uno tiene una probabilidad, ¿no? de que mute a otro nucleótido, ¿no? Algunos mutan más rápido que otros. Es más fácil que una
que las purinas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de purina, estamos hablando de la adenina y guanina, entre ellas se puede dar la mutación más rápido, que una de ellas pase una pirimidina, ¿no? Entonces todas esas probabilidades están contempladas en estos métodos, ¿no? Nosotros podemos tener una evolución de, como les dije, ¿no? De adenina a guanina, perfecto, ¿no? Pero de guanina a timina probablemente la probabilidad es diferente, y de timina a citosina sí, o de adenina a timina. Entonces todas esas transversiones y transiciones que contempla este modelo de Kimura, de pasar de purina a purina o de purina a pirimidines y viceversa, han sido contempladas en este modelo. ¿Ya? En este modelo. Y si una vez escogido el modelo de la distancia entre dos secuencias, se puede pensar que la suma del tiempo de la evolución transcurrido desde la evolución de su ancestro común más cercano, ¿no? Y acá ya podemos tener una separación. El tema está que el ancestro es artificial, no es conocido, de repente no existe. Tenemos que estimar una distancia evolutiva, buscando la que tiene mayor probabilidades. Entonces el modelo también tiene sus restricciones. Ahí tenemos. Estos dos SR se separaron a diferentes velocidades, ¿no? ¿A qué velocidad? No lo sabemos exactamente. Para un árbol cualquiera, ¿no? Tenemos que ver que podemos estimar muchos parámetros, ¿no? Recordemos que estamos ante nosotros modelos que tratan de explicar el tema evolutivo, pero no son al 100%, tienen sus componentes. Por ejemplo, el de máxima verosimilitud, que es uno de los que más se usa, ahí plantea algunas hipótesis, todos los sitios evolucionan de manera independiente, a la misma velocidad, ¿no? Bueno, tratando de una explicación, lo que hacemos es agregarle probablemente algunos parámetros más, ¿no? Hacer más información molecular, pero bueno, es de primera vista, ¿no? El de máxima parsimonia es otro modelo. Acá se basa en el número mínimo de cambios, ¿no? Para que se forme un clado, ¿no? Acá tenemos en máxima parsimonia, tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Individuos, y bueno, ellos trabajan en base al número mínimo de cambios, ¿no? En este caso ellos utilizan el número 2. Nosotros podemos hacer algunos cambios acá, pero siempre es de a 2, binario también que le dicen, ¿no? Y un poco para, y lo vamos a observar en los programas, es tratar de buscar un árbol de consenso, ¿no? El árbol que de alguna forma agarra de los diferentes modelos y trata de buscar un árbol que sea acorde a la evolución que estamos observando, ¿no? ¿Cuál ha sido el mecanismo de evolución? ¿No? Entonces, si buscamos solamente un nodo compartido de los árboles, este árbol de consenso, ¿no? Que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el programa Mega, ¿no? Son los árboles filogenéticos a la fecha, ¿no?
les digo, los árboles no necesariamente son idénticos. Abraham Vega utiliza todos ellos. ¿Ya? A pesar de ser las mismas secuencias, no necesariamente vamos a obtener los mismos árboles porque son diferentes modelos, diferentes algoritmos. Bien, hay dos enfoques. Hay un enfoque sistemático, ¿no? La sistemática clásica utiliza el concepto de grado, ¿no? Que no necesariamente está de acuerdo con la filogenia verdadera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Un grupo de acá, aves. Hemos usado la sistemática para agrupar reptiles. Todos los reptiles han usado la sistemática durante muchos años. Sin embargo, hoy sabemos que en verdad, sobre todo el grupo de cocodrilos, está más cerca a aves que el resto de reptiles, ¿no? Al resto de reptiles, ¿no? Y así vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, un grupo de peces pulmonados cerca acá, ¿no? Sin embargo, podemos estar teniendo un clado más cerca acá que con respecto a este, ¿no? Porque la sistemática siempre nos ha enseñado que el camino va por ahí. El enfoque cladista aplica el criterio de parsimonía, minimización de los cambios evolutivos, ¿no? Acá el rango taxonómico no tiene mayor importancia en un sistema de clasificación cladista, ¿no? Y es más acorde con el tema de de la verdadera filogenia, ¿no? Por ejemplo, acá el grupo de los cocodrilos, como dije, está más cerca de las aves. Ahí están los reptiles, los quelonios y los mamíferos como un grupo externo, ¿no? Los arcosauria, ¿no? Los diaxi y los sauróxidos, ¿no? Entonces, generalmente a aves lo teníamos aparte, ¿no? Como si fuera un grupo y, bueno, el enfoque cladista ha dicho, no, esto es el grupo que están cerca. Bien, los fósiles, un aspecto interesante porque presentan combinaciones de caracteres novedosas que ayudan a un mejor análisis, aunque no son en sí más importantes que las especies actuales. Claro, yo tengo aves modernas acá, tengo una ave fósil, el Archaeopteryx acá, ¿no? Luego tengo este grupo acá, pero si se dan cuenta, ¿no? Todo este grupo de acá, que es verdad, cocodrilo está más cerca, aves, ¿no? Estos ancestros ya han desaparecido, ¿no? Y cocodrilos están más cerca a aves, ¿no? ¿Ok? Y por este lado de acá, este grupo, ¿no? Se separó para dar finalmente al grupo de los mamíferos, ¿no? Posterior. Entonces, nosotros nos podemos mover en el amplio espectro, ¿no? En un amplio espectro podemos movernos nosotros para un tema de evolutivo. Hay aspectos ahí, por ejemplo, como el caso de, ¿no? de los dignodos, son estos peces pulmonares, ¿no? ¿no? Que prácticamente no han cambiado nada. Existen hace millones de años, pero no han cambiado casi nada. El caso es el acanto, la Temera calugnae, ¿no? Que se sumía extinta y bueno, la tenemos presente. Otros son los casos de los intermedios, ¿no? En verdad lo que encontramos no son ancestros en sí, sino una mezcla, ¿no? Si fuera un rompecabezas con diferentes piezas, ¿no?
Las aves tienen completo el puzzle, ¿no? El Archaeopteryx tiene esto de aves, ¿no? Son huesos, ¿no? Y bueno, más atrás ya no lo tiene. Entonces como que el Archaeopteryx tiene un pasito acá y un pasito acá, ¿no? Intermedio, ¿no? Intermedio. Pero bueno. Y un aspecto es, cuando veamos un árbol, no veamos directamente las ramificaciones, que eso puede llevar a error. Veamos las raíces. Las raíces es lo que nos va a dar el sentido evolutivo, ¿no? Lo que nosotros vemos de especies ya finales del proceso evolutivo nos puede llevar a interpretaciones erróneas. Lo que nosotros debemos ver son las raíces. Bien, dice, no es correcto decir que una especie es ancestro de otra y ambas han tenido el mismo tiempo de divergir con respecto al ancestro común. Eso es importante, ¿ya? Nosotros tenemos que tener cuidado a dónde ubicamos el ancestro. Y podría darse el caso de que una especie no haya derivado de otra. Eso puede darse, ¿no? Por eso es mejor hacer el análisis, ¿no? A raíz de, o sea, enfocándonos en los ancestros, no necesariamente en las ramificaciones. Por ejemplo, los mamíferos, ellos han evolucionado su articulación dentaria, ¿no? Ha ido evolucionando la articulación dentaria y los ha ido separando en base a esa articulación dentaria. No necesariamente el tema de glándula mamaria, ¿no? Donde se ha ido desarrollando pues un tema óseo y un tema muscular en el camino, ¿no? Entonces ha ido aumentando, ¿no? La masa muscular en cuanto a la evolución de la forma del, del, del cráneo, ¿no? Sobre todo para la parte de masticar. Un aspecto también ha sido separar, ¿no? la parte de ilusión del alimento con la parte respiratoria. Eso ha sido también un cambio importante, ¿no? Y esto también lo asocian a un tema de succión que después dio origen al tema de los mamíferos, ¿no? El tener separado esos espacios, ¿no? Y otro aspecto es el quirio, es decir, los miembros pares, ¿no? Nosotros generalmente es el grupo de los tetrápodos, son 4 miembros y 5 dedos, ¿no? En cada miembro, como término general, ¿no? Pero eso ya sabemos que tiene sus cambios, ¿no? Con el panda le falta un pulgar, o animales que tienen 3 dedos, otros tienen 2, ¿no? Dependiendo de la adaptación que han tenido. Bien, algunos aspectos que debemos tomar en cuenta: dendrograma, sinónimo de árbol. Cladograma es un árbol construido en base a análisis cladístico, ¿no? Donde hay siempre el tema de ancestralidad. Un fenograma es un árbol construido en base a características fénicas de los taxones, que no lo vamos a tocar mucho. Los filogramas es un cladograma, en fin, cuyo largo de las ramas son proporcionales a la divergencia entre los taxones, el número de cambios. El filograma trata la longitud para poder ver el momento que se separa un grupo de otro. Filogenia es un árbol que expresa relaciones de ancestralidad, que es lo que más se va a utilizar. Y árbol filogenético es un diagrama ramificado en el cual están implicadas las relaciones genealógicas entre los taxas considerados. No olvidar
que nos basamos en homologías. Cuando la estructura es heredada de un ancestro en común, como el hueso que vemos acá en quirópteros, es el mismo, ¿no? Vamos a ver en un animal terrestre o un animal que nada, ¿ya? Esa es homología. Y esas homologías es la que nosotros nos debemos basar para poder construir un árbol genealógico exacto. Una estructura homoplástica, también un término que debemos usar, cuando no es heredada de un ancestro en común, ¿no? Es lo que también llaman convergencia, ¿no? Convergencia. Entonces, tiene un ancestro lejano, ¿no? Pero acá hay un ancestro, ¿verdad? Derivado C y A, que han podido tener la misma estructura, pero por convergencia, ¿no? Por convergencia. Bien, convergencia, resumiendo, como vemos ahí, son similitudes que surgieron entre grupos con ancestros diferentes. Son similitudes, órganos, pero tienen ancestros diferentes, ¿no? Como vemos acá, este tiene un ancestro diferente y este tiene otro ancestro, ¿no? Entonces estos nos dan estructuras análogas, ¿no? El paralelismo son estructuras morfológicas similares que se adquirieron independientemente entre grupos de parentesco cercanos. Claro, que tienen un ancestro en común los dos. Lo que sucede con grupos separados geográficamente que tienen semejanzas físicas a pesar de ello, ¿no? Esto es lo que llaman evolución paralela. Los tipos pueden ser monofiléticos. Un monofilético, por ejemplo, D y E tienen un ancestro en común, ¿no? O podría ser también monofilético C, D y E porque también tienen un ancestro en común. Parafilético, aquellos que contienen al ancestro en común más reciente, pero no a todos sus descendientes, es lo que queda luego de que uno o más tazas fueron removidos de un grupo monofilético, ¿no? ¿No? Acá tenemos grupo parafilético, ¿no? El grupo del ancestro común de C y D, ¿no? Y polifilético, aquellos que tienen caracteres homoplásicas, ya dijimos, ¿no? No hay ancestro en común, están bastante alejados, ¿no? Entonces, el monofilético, un ancestro en común. Ahí tengo yo un, ¿no?, monofilético. H y J, un ancestro en común. Polifilético, un grupo que no incluye un ancestro común, ¿no? El polifilético, aquel que no incluye un ancestro en común, ¿no? Entonces, acá tengo yo E y F, puede tener un ancestro, pero G no tiene un ancestro en común con ellos. Es un grupo polifilético. Y un grupo que no incluye a todos los descendientes de un ancestro común es parafilético, ¿no? El parafilético. Entonces yo parafilético tengo, pero me falta uno. Ah, no está incluido. No está incluido. Es un grupo parafilético. Bien. Henning mencionó un tema que tenemos que tener cuidado porque es parte de la filogenia, que se llama apomorfía o carácter derivado. Es un nuevo estado de un carácter que marca el inicio de un nuevo clado. Este es un rasgo, carácter biológico nuevo, novedoso, que, que ha derivado de otros rasgos anteriormente de algunos ancestros, ¿no? Acá el concepto de apomorfía
es importante, se opone el concepto de plesiomorfía. Ya. Por ejemplo, en los mamíferos, el hueso del martillo del oído es una apomorfía, ¿no? Porque este es un hueso derivado del cartílago articular de los anfibios, que es parte de la mandíbula inferior, ¿ya? Que vendría a ser un carácter plesiomórfico. O sea, el martillo es un rasgo, una apomorfía, o plesiomorfía, como quieran, perdón, apomorfía, que ha derivado de un carácter antiguo, ¿no? Que se conoce con el nombre de plesiomorfía, en este caso del hueso de la mandíbula de los anfibios. Las apomorfías pueden ser de dos tipos: autoapomorfía, cuando la apomorfía aparece en el grupo terminal, y sinapomorfía, que es una apomorfía compartida por dos o más grupos terminales y que los agrupa, ¿no? Una sinapomorfía, ¿no?, del griego apo, que significa distancia, es una novedad evolutiva compartida por todos los individuos de un taxón. Por ejemplo, Tipula paludosa, un mosquito de la familia de los tipúlidos, ¿no? En la aplicación pueden observarse los halterios, ¿no? Esas estructuras, ¿no? Que es un carácter sinapomórfico, ¿no? Del orden de los dípteros, es decir, todos tienen halterios, esas estructuras que están hacia los costados, ¿no? A las rudimentarias también que les dicen, todo el grupo de los dípteros lo posee, ¿no? Entonces es una sinapomorfía, que por ende es una apomorfía también, ¿no? Es algo novedoso, ya lo hemos dicho, es un nuevo estado de un carácter. Y la plesiomorfía es un carácter ancestral, significa antiguo, plesio, ¿ya? Por ejemplo, el quirio. El quirio, no se asusten, es las famosas tres articulaciones que nosotros tenemos, ¿no? Si hablamos de la extremidad delantera, estamos hablando de la articulación del hombro, el codo y la muñeca. A eso se le dice quirio. Y si hablamos de las extremidades posteriores, estamos hablando de la cadera, ¿no?, la rodilla y el tobillo. ¿Okay? Tenemos esas tres articulaciones, ¿no? Esa es la condición ancestral de las extremidades de todos los tetápodas, ¿no? Es una plesiomorfía, ¿no? A partir de dicha condición primitiva surgieron diversos estados apomórficos, ya posteriores, ¿no? Como las extremidades con un solo dedo en los caballos lo que llamamos pata no es pata, en verdad es un dedo, las aletas de los cetáceos, ¿no? Las aletas de los cetáceos, o las patas atrofiadas de las serpientes. Esas son apomorfías, pero se basaron en base, siguen manteniendo la estructura base del quirio, ¿no? Bien, la simplomorfía es una plesiomorfía compartida por dos o más grupos. Por ejemplo, la posesión de 5 dedos para muchos vertebrados tetrápodas, para los que representa el estado ancestral. En muchos grupos las adaptaciones han reducido su número, pero la mano humana comparte ese carácter con, por ejemplo, los lagartos, ¿no? O sea, seguimos siendo pentadactílicos, ¿no? Que eso vendría a ser una plesiomorfía, pero cualquier modificación a esa, entonces estamos hablando de una simplemorfía, ¿no? Bien, tipos de caracteres evolutivos, ¿no? Tipo de caracteres evolutivos, por ejemplo, dice, tenemos las hojas con tricomas, esos pelos, ¿no? Y los pétalos rojos, ¿no? Marcados como apomorfías que definen AC, que ustedes ven, son caracteres novedosos, las hojas con tricomas, los pétalos rojos, ¿no? ¿No? Entonces acá estamos hablando de una apomorfía tipo autopomorfía. Solamente lo tiene este grupo, nadie más. Desde esa misma rama, el estado anterior de los dos caracteres, ¿no?,
El estado anterior significa que no hay tricomas, hay pétalos blancos, ¿no? Que son rasgos plesiomórficos. En la rama de la izquierda de la bifurcación, la apomorfía tallo leñoso es una sinamomorfía de A y B, porque es previo, ¿no?, a estos dos. Es el nuevo estado del carácter y también es una plesimorfía de la rama de A, claro, es una plesimorfía, es más antiguo, donde se encontraba la apomorfía fruto carnoso, y una plesimorfía de la rama B, donde se encontraba la apomorfía semilla rugosa, ¿no? Esta es una, depende de cómo nos movamos, una plesimorfía, ¿no?, de estos dos novedosos, que vendrían a ser apomorfías, ¿no? ¿Okay? Apomorfía. Pero bueno, también son automorfías, porque fruto carnoso solamente lo tiene A y semilla rugosa solamente lo tiene B. ¿Ya? Entonces, lo más antiguo, plesiomorfía, la podemos ver aquí, aquí, sinamomorfía o apomorfía cuando aparece algo nuevo, ¿no? Un grupo que comparte y uno que solamente lo tiene uno es autopomorfía, ¿no? ¿Y cómo construir un cladograma? Bueno, hemos visto algunos temas de modelos. La clasificación debe representar lo más posible, ¿no?, sin generar ambigüedades. Entonces, ¿cómo agrupo? Si yo tengo, por ejemplo, ABCD, ¿quién agrupo? ¿En qué me baso para jugar a B, con C, con D, y así sucesivamente, ¿no? ¿En qué me baso? ¿Cómo construir un cladograma? Bueno, en primer lugar, ver si las similitudes son a partir de homologías. Eso es en primer lugar. Identificar caracteres compartidos, derivados y los ancestrales. ¿Okay? Usar siempre un grupo externo, lo que llaman OGRUD, ¿no?, para ayudarnos en la comparación. Comparte caracteres ancestrales presentes en el ancestro común, pero no los caracteres derivados. Un grupo externo. Y hacer una tabla de caracteres basándonos en caracteres presentes o ausentes. Yo construyo una tabla, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo la lamprea, una perca, una salamandra, una lagartija, un cocodrilo, una paloma, un ratón y un chimpancé. Entonces, ¿qué comparten en común? La lamprea es el grupo externo, porque la lamprea, acá estamos hablando de lo que son mandíbulas, hígado, garras, colmillos, etcétera. No tiene nada, es un grupo externo. Hay un ancestro común, sí, pero no tiene nada que tengan los otros, no comparte nada. Luego hay la perca, ¿no? Tiene mandíbulas, ¿no?, cosa que no lo tiene la lamprea. Luego la salamandra aparte tiene otras estructuras, y así, va ganando estructuras, ¿no?, cada una de ellas, ¿no?, en la complejidad. Esa lista es importante, o sea, el cuadro de doble entrada, de caracteres que tiene para poder ir diferenciando un grupo de otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un clado, si las especies A y G pertenecen al mismo, es porque ambas evolucionaron así y está representado en X. Identificamos los ancestros, ¿no? Entonces yo puedo, ¿no?, identificar el ancestro donde se van a separar dos líneas. Por ejemplo, la separación de mamíferos y reptiles ocurrió hace 150 millones de años, ¿no? Ahí está. El ancestro común más cercano al mamíferos y reptiles está indicado en el punto A. Ahí está. Y si retrocedemos más atrás, bueno, ya hemos puesto invertebrados para hacerlo más lejano, ¿no?
Entonces yo tengo un cladograma, pues ya sabemos esto. Chimpancé humano está más cerca que gorila y orangután, perdón. Entonces, para transformar un cladograma en una clasificación se han propuesto una serie de medidas. Las más importantes son el concepto de subordinación y secuenciación, ¿no? Entonces, yo tengo mi outgroup acá, tengo mi outgroup por subordinación, acá está A y B, ¿no? Que a su vez se va a enlazar D con E, que se enlaza con C, ¿no? Por secuenciación es A, C, ¿no? B, D y E, ¿no? Por este lado, puedo por subordinación, ¿no? D y E, ¿no? D y E, B, C. Y por subordinación tendríamos este grupo, ¿no? Estos grupos, ¿no? Y esta es su familia. Por ejemplo, vamos a poner otra que tenemos humano, murciélagos, aves y pez. Uno es presencia de mandíbula, apéndices pares, presencia de dientes, estructura de mandíbula inferior, presencia de vitelo, presencia de alas. Entonces el ogro es el pez, ¿no? Y ahí le vamos a poner 0, ¿no? No tiene nada. No tiene nada. Le ponemos 0, ¿no? Luego se establece la relación, ¿no? Con los demás. Aves, presencia de mandíbula, apéndices pares, dientes, ¿no? Luego tenemos murciélago, ¿no? Y finalmente humano, ¿no? Finalmente humano. Entonces, dada la estructura de cada uno de los árboles, la cantidad de cambios evolutivos necesarios para acomodar la distribución. Los miembros 8, 6 y 7 pasos respectivamente. De la hipótesis más parsimoniosa de relación entre las especies. ¿Cuál es? Ninguna. Bueno, con el pez es el ogro, no hay ningún problema. La presencia de 2 apéndices, ¿no? Pares. Acá lo tenemos. Hay cintura escapular y cintura pelviana, cosa que no tiene el pez. Esto lo tienen los 3, ¿no? Luego, presencia de 4, mandíbula inferior, vitelo, luego con vitelo y presencia de alas, lo tiene los murciélagos. Igualito, tiene presencia de alas las aves, ¿no? Y finalmente, la parte humana tiene 4, ¿no? Y la presencia de vitelo y la estructura de mandíbula inferior. Bien. Para este de acá, todos tienen 2, ya dijimos, pero a su vez, ¿no? A su vez, presencia de alas, ¿no? Ambos, y 3, presencia de dientes, ¿no? 5 y 4 siguen teniendo estructuras de mandíbula inferior y presencia de vitelo. Y por este lado pondríamos a humanos acá, ¿no? Pero en base a la hipótesis de parsimonía, ¿no? Implica un menor homoplasia que corresponde con el árbol del medio. Ustedes ven acá
Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y acá tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7. Los menores pasos es del árbol del medio. Entonces se busca, ¿no?, aquel que tiene menos pasos. Este tiene 6. En la clasificación hemos tenido 6. Los otros tienen 8 y 7. Esta es la evolución ha dado por el lado más sencillo. Bien. Luego se les va a dejar en prácticas. Hay una tarea de un árbol filogenético de organismos inventados, que se llama caminálcules, organismos generados artificialmente, ¿no? Hay 77 de ellos, si no me equivoco, ¿no? Ustedes pueden ver. Y de estos 77 se les va a pedir que se construya el árbol, ¿no?, genealógico de ellos como parte de una tarea, ¿no? Algunos videos adicionales para que ustedes puedan repasar con calma, ¿no?